Muy buenas noches, bienvenidos como siempre a Opina Bogotá, el espacio para la opinión y el debate aquí en el canal Capital, la televisión pública de nuestra ciudad. El presidente Iván Duque ha decidido objetar 6 artículos de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, con lo cual ha abierto una intensa polémica en el país sobre este modelo de justicia transicional y sobre lo que viene en el proceso de paz con las FARC. Ha dicho el presidente Duque que objeta estos 6 artículos porque considera que no son convenientes para el país y ha dicho que las modificaciones que se buscan apuntan a buscar una genuina justicia, una genuina reparación, una genuina no repetición. Las opiniones no se han hecho esperar y aquí en Canal Capital esta noche tenemos un panel de lujo para discutir este tema. Hemos invitado al exministro Alejandro Gaviria, a la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Catalina Botero, y también a un representante a la Cámara por el Centro Democrático que va a defender las tesis del gobierno, el representante Eduardo Rodríguez. Sobre este tema, pero también sobre otros temas de la actualidad, como esta polarización que se vive en Colombia y lo que pasa en Venezuela, vamos a conversar esta noche. Erika Fontalvo, como siempre, buenas noches. Hola, Jessy, ¿qué tal? Muy buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven a esta hora. Gracias por estar una vez más en este Opina Bogotá. La de hoy ha sido una jornada verdaderamente intensa. El gobierno ya radicó ante el Congreso de la República esas 6 objeciones que dio a conocer al país en las últimas horas el presidente Iván Duque. Como usted bien advertía, Jessy, se argumentaron razones de inconveniencia y se espera que en los próximos días arranque el trámite. Pero también el presidente Duque, que se mostró confiado en que el Congreso va a apoyar estas objeciones, se reunió con el cuerpo diplomático ante la preocupación, la inquietud que existe en la comunidad internacional frente a este tema acerca de si Colombia está o no incumpliendo el acuerdo de paz que precisamente contó con el respaldo de la comunidad internacional. Bueno, saludo en primer lugar a la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes. Un gusto tenerla aquí con nosotros, Catalina Botero. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación y muy contenta de estar aquí esta noche. Bueno, representante a la Cámara por el Centro Democrático, Eduardo Rodríguez. Buenas noches, bienvenido. Yesid, buenas noches, un placer estar con ustedes y por supuesto al lado de estos 2 grandes panelistas. Bueno, y el exministro de Salud, Alejandro Gaviria. Ministro Gaviria, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Yesid. Saludos a todos y a los televidentes, por supuesto. Bueno, iniciemos con una declaración muy corta que dio anoche el presidente Duque para poder introducir este tema con nuestros panelistas. El gobierno continuará con la implementación efectiva y ejecutiva de los compromisos a todas las personas que se encuentran en la reincorporación y en las regiones que han sido afectadas inmisericordiamente por la violencia. La Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, producto de los acuerdos, es necesaria en este esfuerzo histórico e insolayable de asegurar la genuina verdad, la genuina justicia, la genuina reparación y la genuina no repetición. Este objetivo ha sido el faro ético y jurídico que ha guiado nuestra revisión de la ley estatutaria y que nos ha ayudado a identificar nuestras objeciones. No es conveniente debilitar una atribución que por años ha tenido el Alto Comisionado para la Paz para evitar que delincuentes se oculten y ganen beneficios e impunidad, incorporándose a un proceso de paz por la puerta de atrás. Es conveniente definir con mayor precisión cuándo y bajo qué circunstancias las investigaciones contra personas sometidas a la JEP se suspenden en la justicia ordinaria. Esta precisión es necesaria para evitar visos de impunidad y garantizar el derecho a la verdad de las víctimas. El Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado todos los esfuerzos para encontrar la justicia y la verdad. Respetaré las decisiones finales sobre las objeciones y el proyecto de reforma constitucional que tome el Congreso de la República. Bueno, ahí estaban algunas de las declaraciones de anoche por parte del presidente Iván Duque. Decana Catalina Botero, iniciemos con usted. ¿Qué opinión le merece esta objeción que ha hecho el presidente Duque de estos 6 artículos de la ley estatutaria de la JEP? ¿Cómo los interpreta usted? Primero, yo creo que el presidente puede objetar por inconveniencia una ley estatutaria después de que la Corte la ha revisado.
nunca ha pasado en la historia, esta es la primera vez que pasa, yo creo que tiene la facultad de hacerlo, pero solo puede objetar por inconveniencia. ¿Qué significa eso? Que solo puede objetar si considera que algunos aspectos de la ley son inconvenientes políticamente, socialmente. Me parece que las objeciones que el presidente está haciendo no son por inconveniencia. Lo que al presidente no le gusta, y supongo que hablaremos de eso ahora, es o la propia Constitución, porque está objetando artículos que lo que hacen, o decisiones de la Corte que lo que hacen es reproducir normas constitucionales, o la interpretación que la Corte Constitucional hizo de la Constitución. Es decir, está objetando la aplicación de la ley de conformidad con la Constitución. Eso parecería que es lo que al presidente no le gusta, lo que le parece inconveniente. Y un presidente no puede objetar una ley porque le parece inconveniente que esa ley se interprete de conformidad con la Constitución. Yo sé que parece un trabalenguas, pero espero que logremos en este ratito explicar. Es una primera aproximación, y en ese sentido quiero precisar que la doctora Catalina Botero y el doctor Alejandro Gaviria firmaron una carta que ha sido enviada a Antonio Guterres, quien es el secretario general de las Naciones Unidas, advirtiendo acerca de cómo se está lesionando gravemente el acuerdo de paz, doctor Gaviria, a partir de estas objeciones que presenta el mandatario de los colombianos, Iván Duque, para que el tema en aspectos fundamentales, argumentando entre otras cosas que beneficiará a las víctimas, vuelva a un punto cero prácticamente, que es lo que muchos sectores del país dicen, desandar lo andado. Yo quisiera decir lo siguiente: hay como dos tipos de debates que están ocurriendo en el país en este momento. El primero es de naturaleza jurídica, casi semántica, si es inconveniente, inconstitucional, si lo que hizo el presidente Duque fue disfrazar de inconveniencia aspectos que ya estaban en la Constitución. Ese es un debate. Hay otro debate que me parece interesante y que tiene que ver con algo que ha repetido el presidente Iván Duque, que me parece interesante. Su lema es: el futuro es de todos. Esto es, el futuro era ese espacio en el tiempo donde todos nos podríamos encontrar. Esto es, el país quería pasar la página de la polarización. Ese fue el fondo y la forma de su discurso. A mí lo que me parece complicado es que hoy el país está otra vez viviendo las semanas antes del plebiscito. Esto es, no estamos en el futuro, volvimos al pasado. Y ahí me parece que es un tema complejo para el país. Yo, por ejemplo, como economista, me preocupa lo que va a pasar con la agenda de reformas. Este país tiene una necesidad de una reforma pensional. La ley 715 del año 2001 es la ley de descentralización que tiene que reformarse. Teníamos una agenda nutrida anticorrupción. Había una serie de iniciativas, para no mencionar el plan de desarrollo, que yo no sé qué va a pasar. Yo no sé qué pienses tú, Edward, pero para mí esta decisión del día de ayer puede concentrar el Congreso en el pasado, no en el futuro, y va a tener consecuencias sobre la gobernabilidad. Representante Eduardo Rodríguez, está usted aquí esta noche con la voz del Centro Democrático, del partido de gobierno del presidente Duque. ¿Qué opinión le merece lo que ha dicho una buena parte de la opinión pública y que resume en buena medida la decana y también el exministro, en el sentido de volver al pasado, incluso lo que dice Catalina Botero, de estar objetando algo no por inconveniente, como lo ha dicho el presidente Duque, sino está yendo a fondo en temas que ya habían superado el control constitucional? Adicionalmente, lo que decía hoy el procurador, vale la pena que también lo tengamos en cuenta, entre muchos otros mensajes. Él ha dicho que este escenario de las objeciones planteadas por el presidente Iván Duque pone en alto riesgo la institucionalidad de Colombia como el Estado de Derecho, respetuoso de la separación de poderes y de la independencia del Poder Judicial, genera enfrentamientos innecesarios entre los poderes públicos y abre espacio a inseguridad jurídica. Representante, sobre el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado colombiano en el acuerdo. Bueno, yo primero tengo que celebrar lo que ha venido haciendo el presidente Duque, porque además es lo que vivimos en campaña durante mucho tiempo. Pero déjeme entrar paso por paso para aclarar algunas dudas que aquí mis compañeros de panel han venido presentando. Lo primero, yo al contrario creo que lo que va a permitir esto por primera vez es pasar la hoja de una herida que dejó el plebiscito, donde nosotros nunca coincidimos, y quiero decirlo claramente, pese a los debates, nos cerraron la puerta en la cara y el país quedó con un sinsabor
de que no se les escuchó y por eso muchos ciudadanos decían a través de la campaña, a través de diferentes debates políticos, que no se había escuchado su voz. Y lo planteo para decir lo siguiente. Miren que los mensajes del presidente Duque han sido mensajes que unen a la nación, que unen al país, manifestando primero que respeta la institucionalidad de la Corte Constitucional. Para ser claro con lo que manifestaba Catalina, la sentencia 011 del 1994 y la sentencia 535 del 2015 reiteran que el presidente puede por inconveniencia objetar este articulado. Pero vayamos más allá de la semántica que usted proponía, doctor Alejandro, y es cómo nosotros alrededor de unos puntos críticos podemos unirnos, podemos trabajar y podemos dejar ese choque de poderes. Y cuando digo que ese choque de poderes es porque claramente en el discurso de ayer y durante todo lo que ha venido desarrollando el presidente Duque ha manifestado que respeta la Corte Constitucional, pero que llama a un diálogo que es constitucional además del artículo 113 dentro de sus competencias. Y es en el Congreso de la República donde se va a dar un gran debate acerca de cada uno de los puntos que espero profundizar a fondo y en ese orden de ideas creo que Colombia está dando un gran paso para que nos unamos, un gran paso para que el Congreso, donde hoy está las FARC, pueda decir, mire, aquí hay unas objeciones, 6 objeciones de los 159 artículos, ¿por qué no miramos, trabajamos hacia el futuro, aclaramos, generamos seguridad jurídica, nos enfocamos en las víctimas, pero ante todo, cerramos esa brecha para que haya verdad, justicia, reparación y nunca más exista en Colombia repetición? Exministro. Eduardo, quisiera como plantear mi impresión después de oír el discurso ayer, porque en la primera parte era una invitación en la forma a eso, a unirnos, ¿no? A generar seguridad jurídica, a un respeto irrestricto del orden institucional. Eso fue la primera parte del discurso, la introducción. Pero después en la segunda parte yo vi lo contrario. Claramente, personas como el procurador están planteando que aquí puede haber un menoscabo del orden institucional y claramente el país está más dividido hoy. Entonces es difícil para mí conciliar el fondo y la forma. El presidente sí habló de pronto pasar la página. Sí mencionó de manera clara y explícita al comienzo la necesidad de cierta unión. Pero las consecuencias, las implicaciones de lo que ocurrió ayer están mostrando lo contrario. El país está discutiendo completamente lo contrario. Y termino con esto. Si se quisiera pasar la página, yo creo que el presidente no habría dicho, por ejemplo, que va a presentar un acto legislativo, una reforma al acto legislativo 01 de 2017. Eso no es pasar la página. Eso es básicamente concentrar el debate político del país en este punto. Vamos a repetir esos debates del pasado. O sea, no vamos a estar en ese futuro donde íbamos a encontrarnos todos, sino en el pasado de polarización y, vuelvo y repito, de desplazamiento de una agenda política que la ciudadanía estaba esperando. Es lo que está ocurriendo en todas las democracias del mundo, polarizadas, enfrascadas en debates interminables e incapaces de responderles a los ciudadanos sobre sus necesidades más sentidas, ¿no? Eso me preocupa. Doctora Catalina Botero, muchos sectores del país dicen hoy que este es la parte final de un proceso que ha venido adelantándose desde hace un tiempo, tratando de desacreditar a la Jurisdicción Especial para la Paz, inicialmente llamándolos guerrilleros, luego corruptos, y ahora se quiere objetar desde lo jurídico. A pesar de eso, la JEP ha dicho, mire, a través de la magistrada Patricia Linares, vamos a seguir funcionando. Pero ¿qué tanto golpea a la JEP, a su labor, a su trabajo que ha venido adelantando, que se empiece a discutir en el Congreso de la República y se concentre la atención del país en este tema y no en que el señor Iván Márquez ha sido citado para el próximo día jueves, que nada garantiza que vaya a asistir, entre otras cosas? Yo creo que golpea mucho. No me gustaría tampoco meter a todas las personas que hacen objeciones al proceso de paso a la JEP en el mismo canasto, digamos. Yo creo que hay personas que hacen objeciones al proceso de paso a la JEP porque tienen objeciones de fondo y las hacen de manera genuina, para utilizar una expresión reiterada por el presidente ayer. Pero creo que hay mucha gente que tiene el interés de desacreditar a la JEP.
Y creo que la JEP lo único que ha hecho hasta ahora, los magistrados, no este fiscal que fue capturado recibiendo dinero, su vinculación con el caso Santrich es muy poco clara, como lo dijo incluso Juan Lozano en una columna del periódico El Tiempo. Esa vinculación no es... Roberto Martínez lo dijo hoy. Lo dijo hoy. Exacto. Entonces, ahí, por ejemplo, sí me parece que hay un intento de desacreditar a la JEP y ese proceso, pero esos fiscales que hacen parte de una unidad específica, y particularmente ese fiscal le ha hecho mucho daño a la JEP, pero el resto de magistrados de la JEP, la presidenta Julieta Lemaitre, que está dirigiendo digamos, la investigación de esos primeros casos, lo único que han hecho es actuar con lealtad con este país, de manera absolutamente honorable. No hay ninguna crítica respecto de lo que ellos han hecho, no hay ninguna crítica de fondo respecto de la forma como han adelantado las diligencias. Pero sin embargo hay una cantidad de gente en redes sociales diciendo que hay que acabar a la JEP porque es corrupta. A mí sí me parece que le hace mucho daño, y le hace mucho daño al país, y le hace mucho daño a la institucionalidad, y le hace mucho daño al futuro. Pero déjame mencionar una cosa. Eso que parece semántico, esta discusión entre sí, que en realidad a mí me parece una discusión de fondo e importante. Porque la Constitución establece competencias por una razón. La Constitución dice, mire, quien me interpreta es la Corte Constitucional. Para eso la elige el Senado de la República, sus magistrados, y tiene esa función de interpretarla. Cuando la Corte Constitucional ha interpretado la Constitución, el presidente no puede objetar esa interpretación por inconveniencia. No tiene esa competencia. Por eso el procurador ha dicho que aquí hay un problema institucional serio. El día de mañana estoy segura que si el presidente no es Duque, sino un presidente contrario al centro democrático, que llegara a objetar por inconveniencia una sentencia de la Corte Constitucional, el primero que saltaría a decir que hay una ruptura del orden constitucional sería el centro democrático. Creo que mantener las competencias tal y como han sido distribuidas por la Constitución sirven para mantener la democracia. Sirven para mantener aquello de lo que habló el presidente en los primeros minutos de la alocución, los frenos y contrapesos del Estado de Derecho. Sirven para mantener una deliberación genuina, para utilizar otra vez la expresión del presidente. Sirven para que realmente se protejan los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Yo no veo que ninguna de estas objeciones realmente profundice en la protección de esos derechos. Entonces, a mí me parece importante. Por eso la discusión sobre las competencias, sobre el presidente tiene o no la competencia, no es una discusión de forma, es una profunda discusión sobre distribución, sobre ajustes institucionales, sobre distribución de competencias institucionales. En ese sentido, propongo lo siguiente, para darle paso al representante de Rodríguez. Vamos a ver, Erika, punto por punto, las objeciones que planteó el presidente. Iniciemos con la que tiene que ver con la tradición. Dos comentarios para ir muy viendo pequeños objeción por objeción. para profundizar. Sí. A contrario de lo que dice Catalina y el profesor Alejandro, yo creo que el discurso sí tiene un contenido muy grande. Y de esto no se habla de las objeciones en sí. Pero mira lo que dice el presidente, y es que aquí todos somos amigos de la paz. Los únicos que no son amigos de la paz son aquellos que persisten que la violencia es el camino. Y acaba con ese discurso de enemigos y amigos de la paz. Eso creo que ayuda a unificar el país. Dos, el tema que me parece que es un tema que se ha quedado en el tintero, pero que tiene que profundizarse. El presidente Duque reconoce a la Jurisdicción Especial de Paz como un mecanismo de justicia transicional. Y esto tiene que verse y profundizarse y además dice, es el mecanismo viable para que no haya impunidad. Eso es un logro grande, eso es un logro en el cual debemos profundizar y nos debe unir. Y por eso el presidente Duque invita a trabajar en lo que nos une y no en lo que nos divide. Creo que más que una discusión semántica o una discusión jurídica que claramente está saldada en las sentencias o en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, aquí miremos los puntos que ahora sí entrémoslos a revisar, a ver si coincidimos o no. Bueno, uno de los primeros puntos tiene que ver, Erika, uno de los puntos principales con la extradición. El gobierno Duque considera que, tal como había quedado redactado el artículo, se producía un incentivo perverso para que a la JEP se presentaran terceros bajo el ropaje de supuestos ofrecimientos de verdad. En ese sentido, exministro Catalina, representante de Eduardo Rodríguez, iniciemos con usted, Catalina, ¿qué opinión le merece este artículo que evita que terceros
según el gobierno Duque, se cuelen. De hecho, han intentado algunos narcos en su momento colarse no solo en este modelo, sino también en su momento en el proceso de justicia y paz con los paramilitares. Hay dos opciones distintas. Sí. Una en donde el presidente dice objeto que a las personas no las puedan extraditar, particularmente los terceros y personas que estén ante la JEP, no las puedan extraditar hasta que no terminen de contar la verdad. Yo objeto eso, objeto que tengan que esperar a que esas personas cuenten la verdad para poder ser extraditadas. Y lo objeto porque quiero defender una genuina verdad, una genuina justicia, una genuina reparación. Y yo me pregunto, si la norma que impide que alguien pueda ser extraditado hasta que no cuente toda la verdad es objetada, primero esa norma es una interpretación de la Constitución, entonces por eso suena raro que lo objete, pero suponiendo que fuera una norma de orden legal, ¿cómo sirve eso a la verdad? A la verdad sirve es que a esa persona la tengamos ahí y que después de que cuente todo, la extraditemos. Eso es lo que dice la Corte Constitucional que hay que hacer. Y el presidente dice, yo objeto eso, que la puedan extraditar antes. Yo quiero que la puedan extraditar antes. A mí me parece inconveniente que tengamos que esperar a que cuente toda la verdad. O sea, ¿creería usted que eso va en contra de saber la verdad? Porque las personas las extraditarían. Claro, por eso Nos me pasó parece... con la cúpula paramilitar en su momento, Erika. Sí. Exactamente, por eso me parece contradictorio. Decir que en nombre de una genuina verdad objeta la norma que impide que a la persona la puedan extraditar cuando está contando la verdad. ¿Por qué no dejamos que cuente y luego la extraditamos? ¿No hay una sentencia de la Corte en torno a Sí, este claro tema? que sí. Hay una sentencia de la Corte y la Corte dice que hay... lo que dice es que por el acto legislativo 1 y el acto legislativo 2 se incorporan los acuerdos a la orden constitucional, Pero debe primar el acceso a la verdad y por eso esa norma, digamos, es una norma que refleja lo que dice la Constitución y por eso es raro que la objete el presidente. El ministro Gaviria. La discusión es confusa, ¿no? No sé, ¿sí? No, y es confusa porque miren que Catalina ha dado dos tipos de argumentos. El más importante, Catalina, me parece, tu último argumento, que es un argumento de conveniencia, casi que una contradicción. O sea, si yo quiero la genuina verdad, tengo que esperar que las personas cuenten la verdad aquí. Si van a ser extraditadas, la genuina verdad se nos va a perder. Pero está el otro argumento, que es un argumento más de carácter jurídico, y es ya la interpretación de la Corte sobre eso ya estaba allí. Entonces no se pueden aducir razones de inconveniencia porque en el fondo la Corte ya se pronunció y este es un asunto constitucional. Se mezclan las dos cosas, ¿no? Y vamos a tener en toda esta discusión, sin yo ser abogado, esos dos tipos de discusiones, ¿no? Pero, los más jurídicos, ¿procede o no procede con los frente las argumentos. objeciones frente a las sentencias de la Corte? Y yo termino con esto. Si uno mira la historia o la narrativa detrás de las objeciones no es muy clara. Parecen como cositas aquí y allá, como si uno... ¿Cuál era la verdad, la intención, Edward? Uno ve... Pues yo, ese es el artículo porque si existiera una gran 153 que preocupación de iniciamos. fondo, no, Pero miren, son detallitos. Déjeme comentar el déjeme darle artículo tranquilidad. 150. Pescazo cositas, ¿no? Sí, Como déjeme pescando Comentar tranquilidad. también el artículo 150 que está relacionado, como anticipaba la doctora Catalina Botero, que también está relacionado con extradición. Pruebas en caso de extradición. La objeción del gobierno es que la JEP no deberá practicar pruebas para decidir sobre la extradición. Que era un pedido de la Fiscalía. Y la Corte Constitucional ya se había pronunciado diciendo que para efectos de determinar si el delito es posterior a 1 de diciembre de 2016, la JEP debe disponer de todas las pruebas necesarias para poder fijar una Pero posición no ordena en ese sentido. practicar. El punto de Edward para cómo profundizar. esos puntos, y estos dos de la extradición en particular, garantizan la genuina verdad, la genuina justicia y la genuina reparación. No parece mucho, parece más como... Pero vayamos démosle gusto al fiscal, al- un poco en la narrativa que Pero está ahí vayamos- implícita. O al gobierno los... La prueba te dará el derecho. Eso es básico en derecho a propósito de la decana Catalina. Ojo, el artículo 153 lo que tiene que aclarar, óigase bien, aclarar, es que cuando una persona ofrece entrar a la JEP con verdad, eso no se dilata en el tiempo. Y eso es lo único que vamos a aclarar. Que tenga un término y una oportunidad. No es que cada día la persona que fue o que accedió a entrar a la JEP se acuerde de algo nuevo. Tiene que contar todo y en un término establecido. Eso es lo único que determina el artículo 153 y lo que nosotros tenemos que mirar a fin de que quede blindado ese artículo.
Pero no es otra discusión. En cuanto a las pruebas que usted habla, que me parece que eso es otra discusión y que también debe ser tomada en cuenta toda vez que usted acaba de hablar de una sentencia de la Corte Constitucional. Y mire que la propia Corte ha dicho, no es que esté practicando nuevas pruebas, como hoy está, pero resulta que en el procedimiento que actualmente está vigente para la Corte, para la Jurisdicción Especial para la Paz, determina que no se pueden practicar pruebas. ¿Y qué es lo único que se dice acá? Que eso que está en el procedimiento sea concordante con lo que vamos a establecer aquí en la ley estatutaria. Y es que no pueda existir un acervo probatorio practicado porque rompe algo importantísimo, Catalina, y es la confianza que nosotros tenemos con otros países de cooperación judicial, que eso tiene que ser integral, porque justicia solo hay una, y en ese orden de ideas nosotros no podemos adelantar dos juicios, uno acá y el otro en Estados Unidos, que sí es pertinente, y en eso yo coincido, es que se determine rápidamente para el caso Santrich, que es el caso que ojalá no estuviésemos hablando, sino que la Jurisdicción Especial de Paz ya se hubiese pronunciado, es cuándo ocurrieron los hechos, con posterioridad o antelación al proceso, al 1 de diciembre del 2016. Doctora Catalina. Ese tema de si la JEP puede o no pedir pruebas es un tema importante, porque yo estoy de acuerdo en que hay que proteger la cooperación internacional. A mí me parece importantísimo proteger la posibilidad de que otros jueces y otros fiscales puedan actuar con nosotros, porque el crimen es multinacional. O sea, hoy una justicia que crea que puede atacar el crimen dentro de la jurisdicción está, digamos, no va a atacar la verdadera macrocriminalidad. Sin embargo, cuando estamos en medio de un proceso de paz, y hay personas que realmente pueden esclarecer lo que pasó. Es que hay mamás que no encuentran a sus hijos, hay esposas que no saben dónde enterraron a sus maridos, hay una cantidad de hechos que no están determinados. Es muy importante que la JEP pueda pedir, que es lo que dice la Corte Constitucional, pueda pedir, y lo dicen dos sentencias, pueda pedir las pruebas para saber cuándo se cometió el delito, eso es todo. Y el presidente dice, yo objeto que la JEP pueda pedir las pruebas para saber cuándo se cometió el delito. No, practicar nuevas pruebas. Es muy diferente pedir las pruebas, como hechos ya reposa en el caso Santrich y ya lo habíamos debatido anteriormente, en dos elementos. Uno, los testimonios de los agentes encubiertos y dos, los dineros que se entregaron en los Estados Unidos. Pero practicar nuevas pruebas, ¿qué quiere decir? Practicar nuevas que pruebas. Se tiene que quedar con las pruebas que le entreguen. Que le entreguen Pues, y de esa forma determinar, pero no es practicar nuevas pruebas porque no está, es que eso no está en la ley de procedimiento y eso es lo que se tiene que determinar. Si las pruebas que le entregan son insuficientes para saber cuándo se cometió el delito y de por medio está un proceso de paz con la guerrilla más vieja del continente y necesitamos saber dónde están esos cuerpos enterrados y cómo sucedieron ciertos hechos para que las víctimas puedan ser reparadas, ¿cómo puede contribuir a una genuina verdad, a una genuina reparación, a una genuina no repetición? Que la JEP no pueda pedir las pruebas y que tenga que mandar a la persona sin tener la certeza de si el delito se cometió. No la seguridad, entendemos que no va a adelantar el proceso, pero por lo menos la certeza de que el delito se cometió después. Pero mire, yo quiero aquí apelar a algo que Catalina y usted como profesor deben entender, y es la cooperación internacional. Y lo voy a poner en términos de un proceso anterior, y es el proceso con los paramilitares. Parte de la cooperación internacional que se realizó en el gobierno Uribe para poder extraditar a los miembros o a los cabecillas paramilitares es una genuina verdad en cooperación y que pueda el juez de acá de Colombia practicar los testimonios pertinentes de manera genuina. Es más, muchos jueces han ido a los Estados Unidos a practicar dichas pruebas. La propia Fiscalía lo ha hecho así, de tal manera que nosotros no podemos cerrarnos a que solamente estando acá se puede practicar esas pruebas y se va a conocer la verdad. Yo creo que nosotros tenemos que mirar hoy las nuevas tecnologías que además nos van a permitir tener una justicia ágil, eficiente y eficaz. Yo voy a ser un poquito escéptico de esta discusión. Yo no creo, Eduard, que lo que está en juego con este artículo, y hay una minucia aquí, vean que la discusión es técnica y compleja, es la cooperación internacional. No creo que la cooperación internacional en estos casos dependa de esta objeción. A mí más bien me preocupa otra cosa, que son los compromisos internacionales del país y los compromisos del Estado con la misma población que se desmovilizó. O sea, que hay un tema más complejo, creo yo, con la objeción.
y sobre todo con el tema del acto legislativo que ahora va a gravitar sobre todo lo que viene, y es, bueno, hasta dónde el Estado colombiano es serio, hasta dónde vamos a tener seguridad jurídica para estos señores. Teníamos lo de Iván Márquez esta semana. Él va a tener más argumentos para no presentarse. Va a decir, mire, todo esto está en el aire. Yo no tengo ninguna seguridad jurídica sobre lo que va a estar pasando. El Congreso entra a una nueva discusión y va a haber un nuevo acto legislativo sobre nuestra justicia transicional. 14 de marzo Iván Márquez, El Paisa 18 de marzo y Romaña el 20 de marzo. ¿Y están aterrorizados? Pobrecitos. No es pobrecito. No, pues, o sea, no, pobrecitos. No lo digo y perdón que lo exprese así. Está bien. Pero Alejandro, mire, Pero tienen dos derecho, temas. Pero en el ellos fondo la entraron a un justicia estado de derecho. transicional, exactamente. Entraron a un estado A de un derecho. Estado de Derecho, pero el Con Estado de Derecho obligaciones, tiene que con tener un obligaciones respeto y a las deberes. reglas. O sea, Tengo derechos, pero tengo también obligaciones y deberes. Y la primera regla, Alejandro, es no volver a delinquir. Es entender que nosotros los colombianos fuimos bondadosos con ellos. estoy completamente de acuerdo Y con eso. segunda Estoy completamente regla, de acuerdo, comparecer pero ante la regla también es justicia especial para la el paz. Estado y no lo han colombiano venido exigirles haciendo. como tiene que Sigamos- hacerlo, no sigamos puede avanzando decir los artículos. voy ahora que las reglas sean maleables. Pero bueno, yo creo que ese es un punto Bueno, más o sea, es de decir, fondo. hay dos No, artículos pero relacionados. Pero no es porque menor hay el tema de la 7.000 seguridad personas, jurídica claro. para 13.000 excombatientes de la FARC Exacto. que creyeron y firmaron y se Bueno. ajustaron a Y que ese son proceso. criminales de guerra. Y los Pero estados para que nos ellos eso acompañaron es en todo este proceso, Y las tú mismas tienes razón, son Naciones criminales Unidas de que guerra. jugó un papel importante. Pero Aquí está la credibilidad del Estado Y ahí colombiano viene, también. y ahí en juego. viene un elemento que ojalá lo debatamos Sí. más adelante, es qué va a pasar con aquellos que cometieron crímenes de lesa humanidad. Ese es otro de los Y eso artículos. es otra parte del Exacto. debate. Ya hemos hablado de dos Pero artículos, yo sí Erika, quiero, el 153 y el 150, que tienen que ver con la yo sí extradición. quiero decirle a aquellos miembros que se han acogido de la JEP que el Estado les está cumpliendo. Este gobierno está comprometido con cumplirle a fin de que no vuelvan a delinquir. Eso sí, aquel que vuelva a delinquir, aquel que piense que esto no es un Estado de Derecho, sino es una burla, pues va a tener que pagar las consecuencias. Tenemos el artículo 19 y la objeción del gobierno es la siguiente en torno a este artículo que planteaba concentrarse en los máximos responsables de los delitos. La objeción del gobierno apunta que se debe perseguir penalmente a todas las personas que hayan participado en crímenes internacionales independientemente de su grado de responsabilidad. La Corte Constitucional precisa que en contextos de transición del conflicto armado de la paz es necesario concentrarse en los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos para evitar generar impunidad. Por lo tanto, muchos sectores estiman que no proceden objeciones a lo establecido en la Constitución. Doctora Catalina Botero. Pues nuevamente viene esa discusión. El artículo 66 transitorio de la Constitución Política de Colombia dice que en este proceso de paz se aplicarán los principios de selección y priorización. Es decir, se priorizan los crímenes más graves y dentro de esos se seleccionan a los máximos responsables. No porque no, a mí en particular, si yo tuviera una varita mágica o una lámpara de Aladino, yo quisiera que todas las personas que han cometido crímenes contra la humanidad fueran juzgadas y condenadas. Esa es mi preferencia. Lo que pasa es que lo que está demostrado es que si no hay selección y priorización, lo que hay es impunidad de hecho. Entonces la Constitución dijo frente a la impunidad de hecho, los principios de selección y priorización. ¿Qué significa selección y priorización? Eso que lo que está diciendo la Corte Constitucional, que hay algunas personas que a pesar de haber participado en la comisión de esos crímenes atroces, al no ser los máximos responsables, tienen una amnistía condicionada, o sea, no es una amnistía plena, absoluta, de jure, es una amnistía condicionada. Los crímenes se van a investigar, la responsabilidad se va a asignar, van a decir usted se asignó, pero se puede suspender la ejecución de las penas y ellos tienen de todas maneras que cumplir con las otras formas de reparación. ¿Qué dice el presidente? El presidente dice: yo objeto que haya un grupo de personas que hayan participado de los crímenes más graves y atroces y que no sean juzgadas. Bueno, está objetando una cosa que la Constitución Política autoriza. El presidente no puede objetar lo que el artículo 66 transitorio de la Constitución autoriza. No lo puede hacer porque no tiene competencia para objetar una norma constitucional, pero además tampoco está claro que eso conduzca a mayor justicia, mayor verdad y mayor reparación, porque lo que conduciría sería a una impunidad de facto. Es lo que muestra la evidencia de otros procesos de justicia transicional, incluyendo el proceso de justicia y paz. Representante. No, mire, yo al contrario de lo que piense Catalina, aquí hay que leer muy bien lo que el presidente ha manifestado. Crímenes de lesa humanidad que además son los más atroces.
crímenes son los delitos, los crímenes de guerra que además es relatar una serie de testimonios que inclusive nosotros deberíamos escuchar para no volverlo a repetir en la vida. Hoy, ¿qué dice la Constitución? Y dice esta ley, dice que se le dará a los máximos responsables. En teoría ese principio está muy bien. Ahora bien, hay unas personas que tienen que cooperar claramente para que se desarrolle y se sepa qué pasó. Eso es un principio de verdad. Y lo que dice el presidente es, nosotros no podemos renunciar a un perdón de facto, como tú lo estableces, sin que se haya hecho todo el esfuerzo por parte del Estado, de los entes que son competentes para que exista justicia y verdad. Es que aquí también hay que priorizar las víctimas, y las víctimas necesitan verdad, las víctimas necesitan justicia. Y claro que estas personas que muchas veces eran los que cometían los delitos, no los máximos responsables, sino los mandos medios y aún mandos bajos, creo que tienen que cooperar integralmente para que haya o exista esa renuncia a este tipo de persecución penal. El ministro. Yo simplemente reiteraría algo que dijo Catalina. Yo creo que aquí el asunto entre inconveniencia y constitucionalidad, Eduardo, es mucho más claro. Porque si existe ese artículo transitorio de la Constitución que ya plantea que en el contexto de la justicia transicional eso puede hacerse, tiene que haber selección y priorización, uno como lo objeta. O sea, uno puede que no le guste ese artículo, entonces váyase por un acto legislativo. O sea, ahí sí me parece mucho más complejo, ¿no? Porque ahí tendría razón ya el señor procurador cuando está diciendo aquí ya comienza a haber por lo menos un conflicto institucional. Un choque de trenes institucional. Sí. Bueno, sigamos revisando los artículos. No me gustan las metáforas fáciles, pero bueno, llamémoslo choque de trenes. Sí. Pero es lo más fácil para que nos lo entiendan, que no es un tema fácil del que estamos abordando. Pero inclusive nos va volviendo un poco manida cierta metáfora, pero bueno, choque de trenes. En el parágrafo 2 del artículo 19 lo que se tiene que decir claramente es, mire, el Estado tendrá que promover, tendrá que hacer hasta lo máximo para que se conozca la verdad y la víctima sea saciada en su reparación. Es que yo sí puedo hacer un planteamiento pequeño, ¿no? Yo creo que al comienzo, incluso antes de empezar, Eduardo nos estaba diciendo, la idea es que el Congreso revise esto y pase la página rápidamente y nos enfoquemos en los temas de fondo. No puede durar, le decía, 15 días, si nos ponemos y generamos ese gran acuerdo Eduardo, nacional. mira la complejidad de la discusión que estamos teniendo aquí en esta mesa. Multipliquemos esta complejidad por 20, por 30, tantos senadores y representantes. El tipo de discusiones que se van a tener van a ser con un centro democrático que no tiene las mayorías. Entonces yo no veo que esto vaya a ser una cosa expedita, que vaya a tomar días. Podemos estar enfrascados en una discusión de semanas, sino de meses. ¿Qué bien le hace eso al país? Bueno, yo sinceramente... Sí. Otro artículo... Yo creo que aquí hay que priorizar las víctimas. El artículo 7. Bueno, las víctimas, precisamente. Reparación a las víctimas. Este artículo dice el gobierno, para buscar una genuina reparación, el gobierno objeta por inconveniente el artículo 7 de la ley estatutaria de la JEP porque no establece de manera clara la obligación principal de los victimarios de reparar integralmente a las víctimas. Es lo mínimo que Colombia espera. Pero la Corte Constitucional ya también en este sentido se había pronunciado, doctora Catalina, diciendo que la FARC tiene la obligación colectiva de entregar bienes y valores para acceder a cualquier beneficio y los excombatientes deben contribuir a la reparación, es decir, una objeción que ya había sido resuelta por la Corte. La Corte ya resolvió eso en dos sentencias. En las dos dijo que la reparación tiene que ser integral, que las partes tienen que entregar todos los bienes para reparar a todas las víctimas de sus acciones, de sus crímenes. Ese artículo, además de la norma de la ley estatutaria, debe ser interpretado de conformidad con los principios internacionales de derechos humanos, que son clarísimos en términos de la reparación integral y de las obligaciones de la persona que está siendo juzgada y que es condenada. Es decir, no hay ausencia de claridad. Me parece que frente a un artículo que la Corte Constitucional ya interpretó, que además se interpreta de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, pues objetarlo nuevamente es una objeción que carece de sentido porque la Corte ya lo resolvió, pero además que dilata en el tiempo una discusión que es fundamental para cerrar, como lo dijo además
lo ha dicho la Corte Penal Internacional, para cerrar el capítulo de las normas de la implementación y que la JEP pueda entrar a operar vigorosamente con un marco jurídico muy claro. Doctor Gaviria. Yo quisiera reiterar el tema que dice Catalina al final, y es que la Corte Penal Internacional de alguna manera ya se pronunció. Y eso nos debería dar como comunidad democrática, cierta seguridad, que es la Corte Penal Internacional que ha dicho estas normas de justicia transicional son normas razonables, perfectibles como todo en la vida, pero razonables de alguna manera. Representante, sobre este artículo sobre la objeción No, de la yo reparación de las simplemente tengo que decir que el artículo 7 actual de este proyecto de ley pues no corresponde a esos estándares que ustedes mismos han defendido acá, y por consiguiente tiene que aclararse que debe haber una reparación integral, que las FARC tengan que pagar con los supermercados que están escondiendo, con las fincas, con el ganado, con el oro. Tendrán que pagar y resarcir integralmente a las víctimas. Así que yo lo único que digo es, hoy el artículo no aclara eso, perfectamente lo podemos hacer en las objeciones presidenciales a fin de que tomen lo que ustedes mismos han dicho, la jurisprudencia de la propia Corte, y el juez a la hora de aplicar la norma pues tenga también un grado de certeza de que está aplicando la norma de manera correcta. En los objetivos estamos de acuerdo, Eduardo. Yo creo que la diferencia de fondo radica que nosotros creemos que los medios, como los contempla hoy la ley estatutaria de la JEP, y lo ha aclarado la Corte, son suficientes para hacer eso. Esto es para que se dé la reparación integral. Claro. Tú dices, no, se necesita... Pero ahí viene un tema de un elemento constitucional que yo siempre he criticado, Catalina, y además que ha sido de profundo estudio de la academia, y es hasta dónde el Congreso permite que existan baches de interpretación, y aquí lo que simplemente se está haciendo es aclarar para que haya una reparación integral. Y por eso yo sí creo que es el legislativo, el que hace la ley, el que tiene que cerrar esa brecha, recogiendo todos los argumentos de la Corte que no hace la ley, ojo, la interpreta conforme a la Constitución, y el juez natural, que debe ser la Jurisdicción Especial de Paz, aplicarla conforme al principio establecido y no conforme a los diferentes criterios que pueden que estén en la jurisprudencia o pueden que estén en el ámbito internacional. Pero ¿por qué si están en la jurisprudencia eso no es suficiente? No, lo que estoy diciendo es hay que recogerlo y cerrarlo y meterlo en el artículo 7. Eso es lo que pretende, y por eso la aclaración de este artículo. Ocupémonos ahora de los colados. ¿Qué es lo que- Es decir, ese es el artículo 63. La objeción del gobierno apunta a que sea el alto comisionado para la paz quien verifique el listado de los excombatientes. La Corte Constitucional ya también, por supuesto, ha tenido un pronunciamiento en ese sentido, señalando que además del alto comisionado para la paz, es que no le quita esa función en este caso al señor Ceballos, la JEP puede incluir nombres en el listado en casos de fuerza mayor, y aquí volvemos a lo mismo, no proceden objeciones a sentencias de la Corte, doctora Catalina Botero. El acto legislativo 01-2017 dice expresamente que la jurisdicción, que la JEP tiene competencia exclusiva y prevalente para definir la situación de las personas sometidas a esa jurisdicción. ¿Qué es lo que decía el artículo originalmente aprobado? Que si el Ejecutivo excluía a una persona de la JEP, decía, esa persona no puede ser amnistiada porque no está dentro de los listados, yo no creo que por un acto administrativo, yo no creo que sea de las FARC, hubiera sido de las FARC, lo podía excluir de la JEP. Entonces la Corte Constitucional lo que dice es, mire, la Constitución le otorga competencia exclusiva y prevalente a ese tribunal. Es un tribunal de jueces, colegiado, que puede encontrar que por una situación de fuerza mayor, alguien no está en el listado, pero debe ser incluido. Esa persona no podría participar del proceso que sea en el Ejecutivo cuando el Ejecutivo en un acto administrativo simplemente lo expulsa. Dice, usted no está, váyase. No puede participar de esa decisión. Ahí no hay un debido proceso. Frente a la JEP sí lo puede hacer, pero además es que la Constitución le dice a la JEP, usted tiene competencia exclusiva y prevalente. Entonces la Corte Constitucional dice, como tiene competencia exclusiva y prevalente, el Ejecutivo no le puede quitar parte de esa competencia diciéndole que hay gente que no puede juzgar o que no le puede aplicar beneficios como el beneficio de la amnistía. La Corte lo que está haciendo es aplicando ese acto legislativo a una situación de hecho que al presidente le parece objetable. Tendría que hacer un nuevo acto legislativo para decir que la JEP no tiene competencia prevalente y exclusiva en ese campo. Es ministro. Yo diría lo siguiente, complementando lo que dice Catalina.
Esta objeción, en mi opinión, es antipática, porque en el fondo yo leo como suspicacia, es como si la JEP fuera ser de alguna manera tolerante con los colados en esa justicia transicional. Entonces que tiene que haber cierta tutela por parte del Ejecutivo a ver quién excluye. Pero ya la Constitución, vuelvo y repito, Catalina ya lo dijo, ha sido muy clara al respecto, ¿no? Bueno, Pero me parece antipática esta objeción. ¿Pero ¿no? qué Es tiene como, que decir? No, como diciendo, Mire, necesitamos esa persona en el Ejecutivo que excluya que a la quienes tradicionalmente- haya que Que excluir. tenga esa gran potestad Esa de gran poder potestad. decidirlo Claro, al final. tradicionalmente quienes Un exceso de postulan- suspicacia, podría decir yo, que leo yo en esta norma, ¿no? Sí, O en esta objeción. tradicionalmente quienes postulan, y ya lo hemos visto en procesos anteriores, es el Alto Comisionado para la Paz, porque fue el que acordó, el que ha venido estudiando los temas y lo postula ante la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Por qué es objetable esto? Porque el comisionado no puede perder esa capacidad. Eso no se puede ir plenamente a la Jurisdicción Especial para la Paz para que cualquier persona, y en esto yo digo, cualquier persona se pueda colar. Pues si es un cuerpo que el que ha colegiado. tenido las listas no lo mire como persona, mírelo como institución. Es la oficina del Alto Comisionado para la Paz en el anterior gobierno Jaramillo, en este gobierno el doctor Ceballos. Bueno, Por pero- eso yo creo que sí es pertinente aclarar, y vuelvo y digo, esto que ustedes dicen puede que tenga razón, Pero quitando también las hay que personas, tener razón en que funciona la institucionalidad, y la institucionalidad está en cabeza del que postula para, ojo, y en esto quiero ser claro, la postulación es para grupos armados al margen de la ley, no militares, no otras personas que pueden ser objeto de la Jurisdicción Especial de Paz si así lo determina esta jurisdicción, sino para aquellos que participaron integralmente en el proceso de reincorporación. Por eso el gobierno nacional debe mantener esa competencia y por eso se debe bueno, objetar. sí, es ministro. Yo diría, desde un punto de vista institucional, quitemos los nombres, bajo el velo de la ignorancia, podríamos decirlo así. ¿Qué le daría a uno más seguridad? ¿Un cuerpo colegiado de jueces o una persona en el Ejecutivo? No, es que lo puede, digamos que, objetar ante la jurisdicción, pero ¿de quién es la competencia inicial? Pues de las personas que negociaron y que sabían cuántos frentes habían, dónde estaban, cuántos miembros, el frente cuántos miembros tenía. ¿Por qué? Porque es el órgano, volvamos al tema que usted está planteando, especializado. Pero no son Pero las mismas aquí se está personas que violando eso en negociaron. la práctica, porque aquí no está una persona de las que negoció ya. Entonces, Y al No, contrario. pero Ese- usted está Ellos volviéndolo están hablando en un este tema momento ante la subjetivo JEP, no, y yo estoy dando hablando de su un tema versión. institucional que es el presidente yo de la lo único República que a través estoy de su diciendo es que oficina, institucionalmente, el que desde debe un punto de vista postular institucional, y verificar. más allá de las personas, parece más lógico. Esto parece menos conducente a los colados, un cuerpo colegiado de jueces, que un funcionario del Ejecutivo, para evitar el problema que se quiere evitar en este caso. Pero volvamos al tema, usted está generando desconfianza en una institución que tradicionalmente ha venido haciendo eso, que es postula a tal persona y la he verificado que Yo lo que realmente estoy diciendo haya es, pertenecido a ese grupo ¿en armado. quién podría yo Doctora confiar Catalina, más ¿quería decir en algo términos también frente a generales? este tema? Pues no es generar desconfianza. Lo cierto es que este marco institucional tiene que permitir que las personas que entregaron las armas no se vayan a las disidencias. Lo que pasa a nivel comparado es que cerca del 10% de las personas que entran a procesos de paz se van a disidencias, a la delincuencia común, etcétera. Eso más o menos ya lo estamos viviendo. Lo que hay es que retener a la mayor cantidad de excombatientes. Y en eso coincidimos. Esa norma, aparte de que a mí me parece que están objetando a la Constitución, si entramos a mirar la conveniencia, también me parece inconveniente, por dos razones. Primero, porque me parece que da más confianza que lo haga un tribunal colegiado, y segundo, porque dentro del gobierno hay personas que no están muy de acuerdo con el proceso de paz, y mal utilizada esta facultad podría generar pánico en los excombatientes. Porque si un excombatiente siente que por un capricho o por una discreción o por un acto administrativo inadecuadamente motivado, ni siquiera de mala fe, inadecuadamente motivado, lo van a excluir, pues no es la mejor manera de retener. No creo que a ese los sea combatientes. el fin y el postulado del presidente. Ayer Bueno, claramente el presidente determinó, dijo, es una competencia que debe recaer en la oficina del Alto Comisionado porque es el órgano especializado. Puede ir ante la jurisdicción especial y reclamar sus derechos de que si era un excombatiente. Eso no
exime a que el liderazgo lo tenga el alto comisionado para la paz. Entremos Tendría al la última último palabra. artículo, No, Erika, la JEP tendría el último. que tiene que ver con el artículo 79. El gobierno ha dicho que lo considera inconveniente ya que no precisa cuáles son esas acciones de la Fiscalía que se deben abstener de realizar los investigadores de la Fiscalía con miras a personas que están sometidas a la justicia ordinaria, pero que también podrían tener los beneficios de la JEP. Hablamos precisamente en este artículo, Catalina, Edward y exministro Gaviria, del caso de los delitos sexuales contra personas menores Que la de edad. Fiscalía continúe haciendo lo suyo mientras ¿Debe o trabaja no la JEP? Fiscalía ocuparse de estos casos Porque en medio de la está justicia el ordinaria o como quedó contemplado debe ser la JEP? Pero no se refiere a los delitos sexuales No, expresamente. en Es términos- cualquier delito. es lo cualquier que dicen delito, solo que se ha hecho énfasis en Cuando eso. la JEP anuncia Sí. que va a hacerse cargo de un caso, ¿qué puede hacer la Fiscalía? Y entonces lo que dice la Corte Constitucional es, lo que decía la ley originariamente es, la Fiscalía no puede, por ejemplo, dictar sentencia contra esa persona, porque ya va a entrar por el track, digamos, de la Jurisdicción Especial para la Paz. No puede asignar responsabilidades, porque va a entrar por esa otra jurisdicción. Y lo que dice la Corte, siguiendo además una decisión de la Corte Suprema de Justicia, interpretando el Código Penal, lo que dice la Corte es, el Código de Procedimiento Penal es, tampoco puede llamarlo a diligencias personales. Es decir, la Fiscalía sí puede adelantar todas las diligencias destinadas a recolectar evidencia, pruebas. Puede seguir interceptando, puede llamar a otras personas como testigos, pero no puede a esa persona que va a entrar a la JEP imputarla, condenarla, pero imputarla, no la Sí. puede condenar un juez y no puede llamarla a diligencia, a diligencias personales. Esa es la Pero ha disputa. salido a flote el caso de los menores, del caso de los... Pero no necesariamente por el caso de los menores sale en todas partes. Sí. No en este en particular. particular es que la Fiscalía no quiere perder la competencia de poderlos llamar a diligencias personales. Francamente, yo no entiendo la discusión. Yo dando la palabra. No, Tome la palabra usted. yo tengo poquito que decir, salvo eso. Parece un asunto absolutamente menor. Parece un asunto desgastante. Simplemente en la justicia transicional hay que hacer una división clara de competencias. Yo creo que el país había venido teniendo una división más o menos clara, no le gustaba del todo a la Fiscalía, ya estaba establecida, podía empezar a funcionar así, y ahora volvemos a esta confusión, ¿no? En esa división de competencias entre la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz. Yo no creo, volviendo a la palabra genuino que hemos utilizado desde el comienzo, Edward, que esto nos vaya a llevar a un mejor país, a genuina paz, genuina justicia, genuina reparación, genuina verdad, no. Yo creo que la conclusión que podríamos ir sacando, Yesir, Sí. de este debate, y es que en conjunto estos no parecen asuntos sustanciales, ¿no? Es una especie como de santanderismo llevado al extremo, ¿no? Voy a decir una cosa que no quería decir, ¿no? Parecen ganas de joder. Un poco puestos en conjunto las 6 objeciones. ¿Será que es que alguien quiere llevar la contraria? Eso no. Puede ser. Apelando al Puede título ser. del libro. Yo apelaría a ese tema, eso no es gadejo. Pero yo sí Gadejo un creo poco, que ¿no? debe existir, y por eso quiero aclarar acá que es el diseño institucional de este artículo el que debe determinar cuáles son las competencias. Y en ese orden de ideas no hay claridad. Voy a poner otro ejemplo. ¿Y qué si lo demandan por alimentos? ¿Y qué si lo demandan por unas lesiones personales? Eso tenemos que generar, en este artículo un diseño institucional para dividir las competencias cuando se suspenden para que la JEP conozca y cuando no. En ese orden de ideas, yo sí creo ¿Lo que es demandan por pertinente. alimentos hacia el futuro o lo demandan por No, en alimentos? el Ahí no había- futuro, o sea, pero pero ahí no hay había que problema. generar un En el diseño futuro no hay problema institucional. porque ya ocurre después de la fecha que fija Sí, la misma ahí justicia. la- pero hay que transicional, generar, entonces no hay pero hay problema. una coalición de competencias y en ese orden de ideas lo que Pero me tenemos que parece hacer que es esa- un diseño institucional. Pero me parece bien que ya hecho, estaba y por eso definida bienvenido esa el división debate. de competencias entre la JEP o la justicia No transicional y la estaba, Fiscalía. no estaba, por eso se objeta el artículo, Ahora, el para caso de que los- se aclare No, yo cuáles creo son que los alcances
que si de la objetas para fiscalía. la fiscalía pueda tener unas funciones que hoy se interpreta No. que no tienen. Que los delitos, Carolina, Al revés. hablemos para cerrar, porque Erika, yo Lo creo de, que la nos está acabando el reforma, tiempo. lo de la reforma constitucional Sí. que también plantea unos Sí. enormes interrogantes. Si Ahí es que viene el tema de los niños, definitivamente- sobre todo. Claro, ahí ese Sí. es el primer punto, tiene que ver con la exclusión de los delitos sexuales contra niños y niñas de la justicia transicional, porque dicen no hay ideología alguna que justifique agresiones a la niñez, y en el segundo punto es lo relacionado con la reincidencia, pero aquí muchos sectores, y es la discusión que les planteo en este momento, es si realmente el gobierno puede modificar la JEP con una reforma constitucional. ¿No sería ir en contra de ese blindaje jurídico que alcanzó el acuerdo? A mí sí me Catalina parece Botero. que hay unos temas de seguridad jurídica, hay unos temas de compromiso del Estado, hay un acuerdo que se materializó en ese acto legislativo, hay unos compromisos incluso internacionales del país. Buena parte de la política de relaciones externas de nuestro país estaba basada en el tema de la paz. Aquí se jugó no solamente Colombia, sino la comunidad internacional. A mí me parece un tema complicado. Vuelvo a ese tema. En ese tema todo parece gravitar alrededor de la palabra todo, que es complejo, ¿no? Y es una persona que de pronto la demanden por alimentos, entonces pierde absolutamente todos los beneficios de la justicia transicional. Eso es lo que se quiere. No. No, Hay a mí que- no me parece hay que hay sentido no, común, pero parece sí. que eso es lo que se quisiera hacer. No. Entonces, ¿por qué ir en contra del sentido común en estas cosas? Algo que yo sigo sin entender, ¿no? Representante, Bueno. va a tomar la palabra. No, pensé que... ¿O quería escuchar a Moreno? No. Sí, es que Él tiene estaba razón. mejor el ejercicio. Sí, les los contesto escucha a los y usted dos. responde. Bueno, Claro. Catalina. Y como es uno, entonces es justo que Muchas darle gracias, decir. Primero, cualquier reforma constitucional se aplicaría al futuro. Es decir, hay un principio del derecho penal que pues esperemos que nadie esté pensando en reformar, que es el principio de favorabilidad. Las personas que se sometieron a la JEP, tal y cual como están hoy las normas jurídicas, pues si entra la reforma constitucional tienen derecho, y siguen todavía sometidas a la jurisdicción de la JEP, tienen derecho a escoger, o se les debe aplicar más bien el procedimiento que sea más favorable. Por lo tanto, las tres reformas que podrían ir en contra del principio de favorabilidad se aplicarían al futuro, me da la impresión a mí. Algunas me Catalina, parecen... yo hago una pregunta, y así sea una reforma constitucional, por ejemplo, en el tema de violación de niños, ¿habría favorabilidad en ese tema? Esa pregunta O sea, me la he todas hecho las yo personas varias que están veces. siendo procesadas por un régimen jurídico y luego entra otro régimen que es más Pero duro eso y más incluye costoso, todas las personas hoy en día ya desmovilizadas. todas las personas que están siendo procesadas por el régimen, sí, que están acogido a la JEP. Porque si uno hace una interpretación como la que tú estás haciendo de esa, maximalista podríamos decir, No, el principio de favorabilidad. pero entonces esto sería absolutamente irrelevante. No, es relevante para el futuro. Pero el futuro, Sí, pero no ¿cuál- sería ¿cuál es el retroactivo. futuro? No ¿Para sería quién? retroactivo ¿Hacia frente quién a sus estaría en el compañeros futuro? de la paz. Procesos de negociación. O procesos de negociación, que entonces, el gobierno con otros grupos armados. ilegales. Sí. Le rinde Pero cuenta eso que lo la vuelvo- Constituency le está dando a la gente Bueno, lo que la gente bueno, le está para pidiendo, ir pero yo creo que no cerrando, se aplicaría. Catalina, Pero sí, Déjame- ¿tú déjame- crees El que tema, se no, hablemos del terminar. tema de los niños, que el tema de los niños no ha quedado claro y ha sido parte Ok. de la bandera, Erika, que ha librado Pero- el Centro Democrático. Pero déjeme hacer una pregunta. ¿Usted está de acuerdo que quien reincida pierda los beneficios? Depende de Con la cualquier reincidencia. cosita, no. No, pero si usted reincide, si es un supongamos, narcotraficante, reincide, el, si comete un homicidio, sí. El sí. alias El Paisa siguió delinquiendo, siguió secuestrando, siguió extorsionando. Por supuesto. ¿Pierde? Pues Sí, claro listo. que tiene que perder los ¿Tú beneficios. estás de acuerdo en el delito de continuidad, que además lo hablamos en un programa de opinión? Sí, sí, es que nosotros ya Del tuvimos delito de esa- continuidad. Ya tuvimos el primer Ya, Que día. a partir ¿Cuánto llevan que si la peleando? persona cometió el delito anterior a la firma, pero por ejemplo en el cargamento, en el pago de un cargamento de coca, fue beneficiario de ese cargamento, de ese pago posteriormente, o sea, hubo continuidad en el delito, se debe apartar de la JEP. Mira, yo creo que uno Esa de tiene que- continuidad me no, parece una es que- legallada un continuidad. Si uno poquito. siembra la mata de coca, No, que es el es ejemplo. aclarar, no es legulidad, es aclarar. Y por eso está Que yo leí el ejemplo que hacía Y en Yesid el Reyes tema de- ayer de la mata de coca. El- ¿no? el de Que la mata de coca Uno es sembró la perfecto. mata de coca en el Sembró- año 2015 y la y mata la está mata grande, sigue entonces ahí. alguien descubre la mata, entonces ya me van a acusar a mí porque la No. mata que yo sembré está ahora Claro, produciendo... pero si usted coge esa mata de coca y la trafica, No, pues, claro, Bueno, pero para cerrar el tema Si de usted los sigue niños, traficando. el tema de los niños, Tema, que no y hemos hablado, entonces, los niños. si estamos de acuerdo en eso,
Aquí también No, debemos no estar estamos de acuerdo. O sea, en el delito continuado, pero usted está de acuerdo entonces en el otro. Yo No, estoy de bueno, acuerdo en déjeme- que déjeme- si una déjeme- persona vuelve a déjeme- secuestrar, déjeme- Tiempo, Eduardo, cerremos con el Pierde tema de los los niños. beneficios. Estamos tratando de diferenciar hipótesis. Exacto. Entonces déjeme decirles en el tema. El Congreso se pronunció. Yo mismo fui uno de los ponentes de ese artículo, que además lo grité y les dije en ese entonces, digan si acá ustedes son cómplices de aquellos garabitos de las FARC. Y el Congreso manifestó que no quería, óigase bien, que no quería que aquellos delitos sexuales contra menores fueran conocidos por la Jurisdicción Especial de Paz, sino por la jurisdicción ordinaria. Es hora. Y por eso hay que presentar este acto legislativo de que esos delitos que ya se había pronunciado anteriormente el Congreso, que creo que la sociedad está de acuerdo, pues sean judicializados por la jurisdicción ordinaria. Hacia adelante. ¿Al pasado? Hacia el pasado también. O sea, no aplicamos el principio de No favorabilidad. aplicamos el principio Pero de eso es favorabilidad. inconstitucional. Hay que mirar a ver, pero yo sí creo que el O sea, Congreso nosotros y la negociamos, Corte viola Suprema de jurisdicción. Justicia, Listo. perdón, la Corte Constitucional se Se nos- brincó un deber Yo hago una popular, última no pregunta. solamente del Centro Democrático, sino de todos los partidos, incluyendo los de Y la si el Unidad artículo Nacional. dice que para eso no aplicaría favorabilidad, eso puede hacerse. Uno puede cambiar la Constitución para ignorar ese principio. El Ya principio de sería el núcleo de favorabilidad- El principio de constitucionalidad. favorabilidad es un principio que es medular de toda la construcción del derecho penal occidental, o sea, el derecho penal liberal, digamos, o constitucional o democrático. Acabar con el principio de favorabilidad casi supone atentar contra un paradigma de la estoy de Constitución, acuerdo. es casi una sustitución de la Bueno, Constitución. pero si tú tomas ese Aplicar principio retroactivamente. dentro de un marco, de una norma tipificada, y lo que hoy tenemos es que no es una norma tipificada, sino una Aplicar interpretación retroactivamente de la Corte Constitucional. normas más gravosas, ¿Puedo hacer me un parece que último- se debe Para- contrapilar. para despedirnos. No, no, para Porque lo que despedirnos, hizo fue ¿no sería mejor que vulnerar y estuviéramos acabar con discutiendo el pedazo de cómo o llevar el el artículo Estado donde decía que se a deberían las zonas judicializar remotas del país por la y vía acabar ordinaria? con la pobreza y tener un Estado más No hay norma. eficaz Sí, hay en norma. medio país? No hay. La Corte Importante. Constitucional está muy- Representante, ministro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Representante Eduardo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Jessy, por la invitación. Decana, y qué bueno Catalina explicarle Botero, un placer que nos esto haya a los acompañado esta ciudadanos. noche. Lo que viene, doctora Sí, Botero. debate interesante. De acuerdo con lo que... No hablamos de Venezuela, Estuvimos, esa sí, tragedia. no, estuvimos casi una hora haciendo un análisis punto por punto Fue de muy lo que fueron interesante. estos Pero 6 es que artículos. una cosa de Venezuela que me interesa sí. porque me interesa Sí. hacer referencia a la crisis institucional. Es decir, Venezuela, lo que está pasando en Venezuela hoy no solo pasa porque son corruptos y se robaron una bonanza petrolera, no solo pasa porque son incapaces y nunca creyeron, despidieron a toda la gente que entendía de los temas y nombraron a un poco de gente cuya única virtud era ser chavista. Pasa porque destruyeron el Estado de Derecho. Si no hubieran destruido el Estado de Derecho, un régimen incapaz pero con Estado de Derecho no puede hacer tanto daño. Un régimen corrupto pero con Estado de Derecho no puede hacer tanto daño. Pasa porque crearon una reelección indefinida, porque disolvieron todos los frenos y los contrapesos, porque no respetaron las competencias. Por eso es que es tan grave. Ni la separación Por eso de es poderes. y la separación de Mire que en poderes. eso Eso es lo que coincidimos hace que sea una plenamente. tragedia. Completamente. Entonces hay que defender la separación de Hay un poderes. acuerdo. Ojalá sin duda. trabajemos sobre lo que nos une y no sobre lo que nos Sin divide. duda, sin duda. Bueno, a todos ustedes muchas gracias por estar como siempre aquí en Opina Bogotá de Canal Capital. Tocamos todos los temas, escuchamos todas las voces, un programa especial dedicado a lo que es sin duda la noticia más importante de nuestro acontecer nacional. Los esperamos como siempre mañana 8:30 de la noche aquí en Canal Capital para hablar y conversar de los temas que le interesan a Bogotá y al país. Muy buenas noches. Muchas gracias.